Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. Así es, antes de pensar qué te vas a poner este fin de semana, antes de ir al baile. Al baile. Escucha esto. Al asalto. Al asalto, a la peña. Yo no puedo creer que nuestros padres decían asalto. Terrible. Como una juntada. Terrible. Ahora ir a un asalto es estar en un prontuario. No, claro, la primera vez que me lo dijeron yo dije tipo, ¿qué les robaban cuando ¿Qué? ¿Robaban pesos, niño? No, yo tipo no entiendo. Y no. No, era de verdad. Asalto. Llamamos gaseosa al asalto. Sí. Yo llevaría un can al asalto. Qué bien. Pero sí, antes de pensar qué ponerte, escuchate esta columna. Vamos todavía. Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista parece ser superficial, pero en realidad es un lugar que para mí dentro de las ciencias sociales, sobre todo en la sociología y en la antropología un poco más también, está creciendo mucho, que es la antropología y la sociología de la moda. Bien. Exactamente, uno dice, pues, ¿qué me importa? Hay gente que le importa mucho la ropa, hay gente que no le importa mucho la ropa, pero hoy vamos a dar cuenta de no solo la importancia, individual y estética que para uno puede tener, sino en relación a lo social. Ajá. Y también como herramienta y elemento histórico y hasta arqueológico, te diría. Me agrada, me gusta esto. Entramos en este túnel. Vamos, estoy. Bien, entonces, el vestirse, ¿no? El hecho de básicamente ponerse ropa sobre un cuerpo. Exacto. Actualmente tenemos como dos realidades que por supuesto confluyen entre sí, que son, por un lado, que el vestirse es un negocio, no tenemos la industria de la moda y que creo que todos estamos bastante conscientes de lo que ello significa. Y un poco vos hablabas con la chica que entrevistamos hace un par de meses atrás, sí. Que hablaba del fast fashion y del low fashion y de reutilizar la ropa y etcétera, que tiene que ver con toda una corriente de la industria de la moda. Pero por el otro lado también podemos decir que el vestirse, la vestimenta y la moda es un lenguaje. O sea, hablamos con la ropa que nos ponemos, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto que los orígenes, básicamente, de la vestimenta fue primero que nada para protegerse del ambiente en el que nos encontrábamos, ¿no? O sea, los primeros monitos. Sí, cavernícolas. Los primeros homo, por así decirlo, homo sapiens, se ponían ropajes sobre su cuerpo para defenderse justamente del ambiente, ¿no? Tanto del frío como del calor, como de los daños que podían obtener justamente de la naturaleza misma. Ahora, sabemos que actualmente la realidad es muchísimo más compleja, no nos vestimos simplemente porque hace frío o hace calor, total, sino que hay algo mucho más significante, ¿no? En ese accionar. Vayamos entonces, primero vamos a pasar por el punto de la vestimenta como un lenguaje, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pertenece al plano discursivo porque el vestirse es un lenguaje de signos. Decimos cosas al vestirnos, ¿no? Es una manera de comunicar. ¿Y qué comunicamos mayoritariamente siempre que nos vestimos? El género, la clase social, nuestro estado de ánimo muchas veces, sí, el gusto, el lugar donde nos encontramos, ¿no? Muchas veces cuando la primera vez que vemos una persona, por el mero hecho de estar vestida, muchas veces ya podemos, a veces es un prejuicio, pero muchas veces ya podemos casi adivinar todas estas cosas que acabo de decir. La hermenéutica del outfit. Exacto, sí. Pero ya sabemos que el género de la persona con la que nos encontramos muchas veces por su vestimenta, ¿no? O a veces nos confundimos ese género muchas veces también por su vestimenta. Obvio. Pero sabemos, o lo asumimos, exacto, por eso digo que también puede ser un prejuicio, pero todo, asumámoslo o no, sea un prejuicio o nos quiera decir algo, es una manera de comunicación y es un lenguaje mediante signos, ¿no? Es simbólico, estamos diciendo cosas de la manera en la que nos vestimos. Entonces, a la vez, nos definimos a través de nuestra vestimenta, ¿no? Justamente estamos hablando de gusto, estamos hablando de estados de ánimo, de lugares donde nos encontramos. Entonces nos estamos definiendo y en esa definición, por supuesto, que entran en juego muchas variables y muchas condiciones, ¿no? Condiciones económicas, obviamente si podemos comprar o no, quién puede o quién no puede comprar una determinada prenda de ropa. Total. Sociales, en todas las sociedades que habitamos en este hermoso mundo nos vestimos igual,
No, cultural, lo mismo, ¿no? Tiene que ver con costumbres. Digo, por ejemplo, acá en Argentina tenemos a los famosos gauchos que tienen una vestimenta particular, ¿no es cierto? Digo, si uno no es gaucho no se vestiría de esa manera. Claro. Y los gauchos son, me parece, un colectivo... Apropiación cultural. Claro. Exacto. Los gauchos son un colectivo bastante particular de la historia y la cultura de nuestro país. Distinto, bueno, por ejemplo, otro ejemplo son las geishas en Japón, ¿no? O sea, como que tenemos muchos ejemplos donde la vestimenta nos comunica, ¿no? Nos transmite una determinada posición social y cultural en un momento histórico específico, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto vamos a decir que también las modas no fueron siempre las mismas. No nos vestimos ahora igual que hace 100 años, ¿no? De hecho, sería una locura si lo hiciéramos. ¿Por qué? Porque justamente lo que es la moda, lo que es la vestimenta en realidad, es un reflejo de la época. Perfecto, es un reflejo perfecto de la época. Es un espejo, no es una imitación, ¿no? Pero es un espejo. Porque a partir de las vestimentas podemos dar cuenta justamente de los distintos estratos sociales, ¿no? Los géneros justamente que se habitan, quiénes pueden obtener esa ropa, quién no. Los ornamentos son parte de una vestimenta también. Y no solo eso, sino que, digo, si nos ahondamos un poco más profundo, el significado de las prendas. Porque habíamos dicho que el vestir es un lenguaje, ¿no? Por lo tanto, las prendas tienen un significado. Total. Y ese significado depende de las circunstancias. Tanto como el habla, digo, cuando hablamos, estamos dentro de un contexto, ¿no? Digo, yo no... Por ejemplo, Alberto Fernández cuando da un discurso no puede decir arre, ¿no? No le decidas. Exacto. Obvio que, digo, ya puede pasar cualquier cosa a esta altura. Pero no lo va a decir. No. Porque hay un determinado contexto que es formal y que no se lo permiten, ¿no es Así cierto? como no va a estar en Crocs. Exactamente, exactamente. Entonces, la vestimenta también tiene un espacio y un tiempo determinado y específico. Y no solo eso, sino que la prenda se debe vestir, ¿no? Digo, como el habla tiene a su hablante, a su sujeto y a los sujetos que lo interpretan también, la prenda no debe ser vestida y asimismo debe ser interpretada en su contexto y en un tiempo en específico. Claro. Y no solo eso, sino que está íntimamente relacionado con la identificación de un grupo en especial. Por eso hay tanta crisis entre generaciones, nos debe pasar a todos, con algún, no sé, con mi vieja a veces me pongo cierta ropa. Yo que soy bastante tradicional, pero a veces me pongo una remera o una camisa que va más similar a una moda actual. ¿Y tu madre? Y es, ¿por qué ¿Qué te sos, pusiste? trapero? Claro. ¿Sos rapero ahora sos rapero. Ahora haces rap. Exacto, Sí. Bueno, justamente por esto, porque tiene que ver, ¿no? Con el tiempo, el lugar en el que nos encontramos, no solo eso, sino con la identificación de un grupo social en específico. Vos, si bien en un tiempo y espacio te encontrás en el mismo lugar que tu padre o que tus abuelos, no te vestís igual. Porque tiene que ver con la identificación de un grupo etario, partamos de ahí, pero tampoco te vas a vestir igual que un chico que vive en Nordelta, me imagino, Claro. ¿no? Porque tiene que ver con la identificación de un grupo social. Y acceso también. Exacto, y así con todo. Ahora, no solo eso, que sino, en general, y ahora vamos a ver un par de ejemplos históricos, cuanto más significativo es el rol que ocupa ese sujeto, más llamativo, más destacable va a ser esa vestimenta que tenga puesto. Porque yo estoy necesitando comunicar algo, ¿no? Lo que sea, pero algo estoy queriendo comunicar. Digo, vayamos a ejemplos históricos al azar y vamos a encontrar esta cuestión en común, ¿no? De que la vestimenta siempre fue utilizada para comunicar. Claro, sí, total. Históricamente, ¿no? Pensemos en los distintos imperios que ahondaron básicamente en la historia de nuestro mundo, desde imperios en Japón, ¿no? Que Japón ha tenido muchos imperios y la historia japonesa es hiper interesante, desde los emperadores japoneses, tanto como los emperadores romanos o mismo como los emperadores incas, ¿no? En nuestro continente, todos ellos han sabido utilizar la vestimenta de una manera muy particular, ¿no? Estos emperadores no se vestían igual que sus básicamente esclavos o sus siervos, ¿no? Sí. O la gente que los rodeaba o sus súbditos, claro. ¿No? Había algo que los destacaba, tenía ornamentos que los decoraba, ¿no? Muchas comunidades y sociedades de nuestra América utilizaban determinados ornamentos que indicaban, ¿no? La pertenencia social, porque había estratos sociales, por supuesto, sí. no era una sociedad de iguales. Y si nos queremos ir más acá en el presente, también tenemos situaciones específicas donde vestimos de determinada manera.
cuando salimos, no nos da lo mismo si estamos yendo al trabajo, si estamos yendo a la facultad, si estamos yendo a un casamiento, Sí. o si estamos tomando unos mates el domingo, ¿no? En lo de la abuela. Sí, Entonces, sí. para cada ocasión también nos vamos a vestir distinto porque vamos a querer comunicar de una manera distinta. Y uno de los ejemplos también súper claros es, por ejemplo, los hippies en los 60, ¿no? Allá todo el movimiento hippie que sucedió en Estados Unidos, que ellos se sublevaban, ¿no? Se levantaban en contra del imperialismo. ¿Y cómo se vestían? Con ropajes mucho más sueltos, ¿no? Mucho más como hasta minimalistas, Sí, que sí. con colores más apagados. Bueno, y eso es una manera de comunicar, ¿no? De que no les importaba lo O material, o directamente sin no se ropa. vestían. Claro, Exacto. claro, sí, sí. De que no les importaba lo material, sino algo mucho más místico, Sí. que era lo que no se querían parar en la vereda enfrente de la sociedad de consumo salvaje que Y- se estaba gestando. Y del otro lado, a los varones usualmente la primera vez que nos dan a usar un traje son los cumpleaños de 15. Exacto. Es como la primera fiesta como joven adulto. Mm. Y yo usé en el 15, un 15 un traje y volví a usar 10 años, no más, sí, 10 años después para un casamiento. Claro, Es exacto. en traje. Por eso tenemos justamente situaciones y contextos específicos donde usamos tales vestimentas. Por supuesto que después tenemos como casos bastante concretos en relación a, por ejemplo, los uniformes, que unifican justamente e igualan, Claro. ¿no? Y asimismo hacen que agrupan y diferencian. Una forma. Exacto, Claro. exacto, o sea, agrupan, porque es que nosotros somos, digo, si en Cítrica usáramos un uniforme, ¿no? Lo ideas. Exacto. Sabríamos que vos y yo somos trabajadores de Cítrica y que el que no tiene ese uniforme no lo es. Sí. Lo mismo con los colegios privados, por ejemplo, o los públicos, digo, el guardapolvo es una insignia de reconocimiento, Sí. ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, tenemos los disfraces. Los disfraces son también un tipo de vestimenta. Pero en el disfraces hay como un pacto, ¿no? Con quien nos está viendo que decimos, no, esa no es tu vestimenta habitual, pero estamos jugando a vestirnos de otra persona. Totalmente. ¿No? Digo, es un tipo de licencia el disfraz también. Y es un juego, en el teatro lo mismo, ¿no? Totalmente, sí, en el teatro. También pensaba, ya que hablamos tanto de las sábanas, todo eso, que no es vestimenta, salvo cuando hago una toga, ¿viste? ¿De qué color es tu sábana? Claro, no, Ahí te define. blanca, no, las que la cambié hace poco blanca, pero también algo que pasa mucho es la ropa del otro. O sea, Exacto, bueno, me eso es re vomitó un amigo, interesante. dame una remera tuya, pero Bueno, que el hecho de usar ropa de alguien prestada es un poco una identificación también, ¿no? Porque quiere decir que compartimos gustos, que hay una Claro. identidad ahí compartida, que yo me siento parte de eso. o una emergencia. O una emergencia, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, si fuera una emergencia, una cosa es, por ejemplo, con mis amigas nos prestamos todo el tiempo ropa. Nos decimos, che, no sé, salimos el fin de, ay, me prestás este top tuyo que me encanta, sí, vos dame tu pantalón, sí, dale. Eso es como una identidad compartida. Claro. Distinto es una emergencia, ¿no? Donde si yo, por ejemplo, ahora se me manchara toda mi ropa y yo te digo, Tevi, préstame tu remera. Sí, sí, para salir de apuro. Yo me sentiría incómoda todo el día porque hay algo Sí, ahí no que no está me tan pertenece, sucia. no me, Sí, sí, sí. no me pertenece y no me identifica por un montón de cuestiones, ¿no? Total, total. Y si terminamos como esta faceta de lo que sería la vestimenta como lenguaje y como sistema de comunicación y sistema de signos, la indumentaria, ¿no? La alta costura, todo lo que ello implica, es también un arte. Digo, por ejemplo, como el poeta juega con el lenguaje, ¿no? Rompiendo ciertas reglas y que es artístico, se sale, ¿no? De la estructura, en la vestimenta, en el vestuario, con las prendas, podemos hacer lo mismo. Digo, la alta costura, justamente, la indumentaria, el diseñador o la diseñadora juega todo el tiempo con eso, ¿no? Es básicamente un arte también. Que es distinto, por supuesto, a otros tipos de arte, pero como el arte también es un lenguaje. También queremos comunicar cosas, muchas veces en las pasarelas, ¿no? De todas estas modelos y etcétera, que por supuesto tienen su lado negativo también. Lo que se quiere mostrar no es a veces simplemente, che, comprá mi marca, comprá mi ropa, sino es algo mucho más artístico, ¿no? Es poder jugar con todos esos significados que implican la vestimenta, esos significados históricos, culturales, étnicos, etarios, etcétera. Ahora sí podemos pasar a este otro factor que había mencionado anteriormente, que es como el del negocio, que implica también un factor de poder, muchas veces, ¿no? Y lo ha implicado desde que la moda empezó a ser algo como un poco más relevante. O sea, generalmente desde el feudalismo, un poco después, empezó a ser un poco más impuesto y empezó a tener como este factor de poder la vestimenta. Comercializada. Exacto. Pero digo, porque nos podemos preguntar, ¿no? ¿Quién nos dice cómo vestirnos? ¿El vestirnos implica cierto control? ¿Quién
impone las modas y las tendencias que estamos todo el tiempo viendo en la tele, en las revistas, en las redes sociales. El mero hecho, ¿no?, de que, digo, portar o vestir cierta marca establece un estatus, ¿no? Digo, sabemos que los que tienen Calvin Klein tienen mucho más dinero que uno, seguramente, Sí, ¿no? sí. Digo, entonces, todo eso tiene que ver también con el sistema capitalista en el que estamos viviendo. La ropa jerarquiza. Exacto, Sí. la ropa jerarquiza y ha logrado introducirse también dentro del mercado. Digo, como mencionábamos anteriormente, si bien puede ser un arte y se puede jugar con ello, a la vez está involucrada dentro de todo lo que es el mercado y el capitalismo salvaje, donde nos marca un estatus y una relación económica que sea distinta, ¿no? Y en relación a eso, justamente la industria y sus tendencias generalmente siempre van de arriba hacia abajo, ¿no? Son los grupos dominantes de poder los que nos van diciendo cómo nos tenemos que vestir, dónde nos tenemos que vestir de tal manera, y que encima hace que si uno no pertenece a ese círculo, se marginalice, ¿no? Digo, por ejemplo, si todos van a la fiesta de 15, ¿no?, con un traje de Armani, y vos vas con uno comprado en 11, vas a quedar bastante mal, ¿no? Sí, Y sí. no solo es porque, digo, con tu prenda estás comunicando algo, sino que eso te coloca en determinado lugar, en un lugar económico bastante distinto que al de toda la gente que te rodea, Sí, básicamente. la estética es cruel. Exacto, Sí. también. Digo, por supuesto que se encuentran resistencias a todo esto, ¿no? No es que los consumidores somos consumidores pasivos y decimos, tipo, sí, dame 20 remeras de Zara. Obviamente hay resistencias y, digo, justamente el vestir tiene que ver con una identificación y con un gusto personal, pero también muchas veces esta clase dominante ha fagocitado estas tendencias marginales, ¿no? Por Total. ejemplo, el jean, que antes era algo de la clase baja, se ha convertido, digo, hay jeans de alta costura. Sí, totalmente. Por ejemplo, hay una marca de borcegos. La voy a decir porque total igual Sí, no nos sí, están pagando. No pasa absolutamente nada. Nada. Hay una marca, ya dije 4 marcas además antes, que se llama los Dr. Martens. Sí. Esa marca de borcegos fue inicialmente pensada y hecha para que lo utilicen los policías en Inglaterra en la calle, ¿no? Porque son borcegos que sus suelas, si se fijan, son muy gruesas, Claro. son muy resistentes, son de cuero, y entonces era bueno para que los policías estén en la calle Claro. y además los guarden del frío y les duren. Y ahora eso se ha transformado en una marca carísima, ¿no? Es de muy buena calidad, pero tiene muchos modelos y que tiene más que ver con algo estético. Su Sí. uso cambió. Sí, totalmente. A mí me pasó, yo acá tengo una chomba independiente puesta. Cuando yo empecé a trabajar en Cítrica, que pasaba mucho más tiempo en Avellaneda, bueno, soy de Avellaneda, pero empecé como a repoblar, yo antes laburaba en Capital, a repoblar Avellaneda Centro, que es el lugar donde yo como crecí por el colegio, por todo. En un momento sentí como la necesidad de comprarme algo independiente. No lo sé explicar. Una chomba y me compré esta Claro. chomba. Era Había como- algo de la identidad. Volví a mi ciudad, ¿viste? Sí, sí. Soy de dejarle que de Avellaneda, pero Avellaneda Centro lo pasaba de largo porque laburaba en Capital, Sí. hasta la cuarentena. Pasa también, y eso afortunadamente, digo, el debate avanzó, digo, más allá de chicos, chicas, lo que fuere, que usan prenda de fútbol, hay gente de ambos sexos que consideran pecado en ciertos ámbitos ponerse una chomba de Claro. rojo, o chombas mucho más. Esta es una chomba así que es más formal. Yo tengo algunas remeras que son de fútbol, pero de lana, como para hacer de vestir. Y por ahí en ciertos lugares es como, che, ¿qué ¿Qué haces con esa? pusiste? Claro, Pero te pensás que sos futbolista, tipo. exacto. Pasa. Bueno, justamente por eso también, digo, la vestimenta involucra poder y represión, ¿no? Digo, es una herramienta también podríamos decir, del poder para presionar sobre nosotros. Y lo vemos muy claramente, porque hay un binarismo súper marcado en la vestimenta. Y una forma de cuerpo también. También, Sí, por sí, supuesto, digo, una hegemonía de cuerpo y un binarismo en la vestimenta que es muy clara. Obviamente hombres y mujeres, siendo bien binaria, por eso, no nos vestimos igual. Y desde que nacemos nos imponen una manera de vestirnos, ¿no? Digo, cuando conocemos a alguien cercano que sabemos que va a tener un hijo o una hija, muchas veces se le compra la ropita, ¿no? A Sí. los bebés. Nene o nena. Nene o nena, claro, porque al nene le vamos a regalar un mameluco azul y a la nena un mameluco rosa, ¿no? Y cuando sea un poquito más grande, la nena va a tener un vestito con sus hebillitas y el nene va a tener un pantaloncito con unos zapatitos. Entonces,
eso es una diferencia que no es natural, sino es impuesta, y es una de las tantas maneras en donde el poder actúa. Digo, en estas columnas siempre tratamos, ¿no?, de cómo actúa el poder, de que nos reprime nuestro cuerpo, y la vestimenta es una de ellas. Ahora, por supuesto, digo, por eso, no es solo identidad, sino que justamente hay ciertos aspectos que son impuestos y que nos encierran en estas cajitas, ¿no? En una mujer que debe ser delgada, que debe vestir de determinada manera, en un hombre que debe ser delgado, que debe vestir... Exacto, digo, un montón de características en las que, de nuevo, si no entras, se te marginaliza y no hay lugar para vos, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, estos lugares, por suerte, dentro justamente de esta industria, están siendo disputados de muchas maneras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la vestimenta sin género, que si bien parece tirar más para el lado masculino, ¿no? Porque la vestimenta sin género ahora son como todas ropas sueltas, claro. Y nunca ves a un chabón usando un vestido. No. O unos volados, o algo, o cortes mucho más, entre comillas, femeninos, ¿no? Que te marquen la cintura. Pero bueno, estamos yendo para ese lado. Sé que hay diseñadores y diseñadoras que se mandan por ese lado. Y a su vez también tenemos la ley de talles, sí, que si bien ha sido sancionada, no está siendo respetada en absolutamente todos los lugares, pero es un avance hacia la lucha, ¿no?, de esta imposición en relación a la vestimenta, ¿no? Total. Que no hay una sola manera de vestir, no hay un solo cuerpo que debe vestir determinadas cosas, ¿no? Sino que todos deberíamos poder tener la libertad, justamente porque es un arte y es un lenguaje, ¿no?, de utilizarlo y de que sea mucho más versátil y flexible de lo que es. Entonces digo, en conclusión, si bien tenemos como todo este lado un poco más bajón en relación al poder y a la represión, también podemos decir que es un factor hiper importante justamente desde el punto de vista histórico y arqueológico, ¿no? Porque la vestimenta nos habla de una época, nos habla de un momento, nos habla de un estatus, justamente digo, acá la estética de una época en concreto, ¿no?, se devela, se muestra al poner en diálogo los distintos momentos de vestir y de la vida social. Justamente, como decíamos, de hecho, hace 30 años atrás, ¿no? Hace poco, no era lo mismo que ahora, no vestimos de la misma manera que ahora. Mostramos un determinado correlato, ¿sí?, de determinados patrones estéticos. O sea, nos vestimos de una determinada manera, nos vestimos de otra. Y que estos relatos expresan, ¿no?, una cosmovisión ligada a un tipo de orden social, justamente. Y a partir de acá es que nos podemos dar cuenta que ni todas las culturas ni todas las sociedades van a vestir de la misma manera, claro. Por supuesto que no, porque tiene que ver con un proceso cultural y con un significado, ¿no?, de esa historia y de esa cultura. Y no solo eso, sino que mismo una cultura o una sociedad, esa misma moda, indumentaria, esa vestimenta va a cambiar a lo largo de los años, ¿no? Como cambia la historia, como cambia la cultura, como cambia la gente, exacto, como cambian también los factores de poder, los significados, lo que importa, las tendencias, ¿no? Y todo eso se ve reflejado en cómo nos vestimos. Totalmente. Nunca volverás a entrar en un probador de la misma forma después de este agro debate, antropología de lo que llevas puesto. Exacto. Interpelando literalmente a todo el mundo porque somos todos, sí. O sea, supongo que todos se visten, así que... Sí, afortunadamente sí. Y todos tenemos alguna historia con nuestra ropa, algo que queremos contar atrás de lo que nos ponemos. También. Que... Todos hemos estado, supongo, en un lugar de manera muy desubicada, vestidos, o porque hemos estado muy vestidos, o porque hemos estado muy poco vestidos para la ocasión. Totalmente. El 90% de mis veces, de hecho. Pero interesantísimo, Valu, interesantísimo, como siempre. Bueno, en la saga, me acuerdo cuando hubo antropología de lo que tenemos en el plato, antropología de lo que llevamos puesto, como la trilogía de cotidianidades. Bien, y para eso está la antropología un poquito. Valu, gracias totales, de verdad, éxitos. Gracias a ustedes. En la cursada y un placer tenerte en vivo con el Abro Debate itinerante. Igualmente, buen fin de. Lo mismo para ella, lo mismo para Valu Tealdo, Abro Debate. Vamos a ir con un tema súper binario. Dale, ya está ahí, sí. Es de Vivimos Blur. En este mundo. Sí, o sea, es un tema de los 90, de Blur, o sea... Igual, pará, ¿puedo hacer un comentario de Blur? Por favor. Es buenísimo. ¿Para qué tema es? Girls and Boys. Obvio. Mazo. Ese tema... Pero es una crítica. Justamente, claro. Ese tema no es para nada binario. Total. O sea, en los 90, que ese tema haya salido, que dice, chicos que quieren estar con chicas, que quieren ser chicos, que les gusten los chicos, que no... O sea, mezcla todo con todo, es espectacular. Chicos quieren estar con chicas para ser chicos. Exacto. Sí, es excelente. Bueno, vamos con ese tema. ¿Cómo le emparejamos? Yo pensé que me iban a cancelar. No, para nada.